Castillo, libertad. Dina Boluarte no nos representa. Dina Boluarte no nos representa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo se llama usted? Luis. ¿De dónde viene? De La Plata. Bueno, ¿cuál es el motivo de su presencia aquí en el consulado? Bueno, es tratar de unir con todos los compatriotas acá en Buenos Aires y más que nada estamos en el repudio total lo que está pasando en nuestro país. Esa indignación, la bronca, el único, lo que nosotros acá, o de nosotros también, lo que deseamos es cierre total del Congreso. Cierre del Congreso. Que se vayan todos, porque estamos cansados, la misma cosa, y no puede avanzar el país así, lamentablemente, no puede avanzar y ojalá que podamos organizarnos más y hacer más, digamos, más marchas, más concentraciones y también hacerle entender a nuestros compatriotas que se unan, y que salgamos a la calle. ¿Está de acuerdo con la nueva presidenta Dina Boluarte? Totalmente desacuerdo. ¿Por qué? Es una traidora, no puede ser que juró leal al presidente y después de rato, o sea, es totalmente, ¿cómo se puede ser nuevamente? Traidora, traicionó directamente. ¿Por qué? Ahora, ¿a quiénes le va a poner su ministro? Hay un sector de la sociedad que lo aprueba porque dice es la primera mujer que llega a la presidencia y 1000 veces que hubiese sido una peruana y no Keiko Fujimori. ¿Qué opina al respecto? Directamente desacuerdo. Yo creo que tiene que ser nosotros elegimos Pedro Castillo, ¿no? Quién votó, quién no votó, que estaba de acuerdo con con lo que quería hacer él, pero o sea, el pueblo le eligió, la mayoría. Por esa mayoría uno tiene que respetarlo, el voto popular. No podemos, o sea, entonces nosotros cuando volvamos a votar, ¿qué va a pasar? Ellos lo van a vacar a otro presidente que viene, la misma. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué cosa hizo Congreso para el pueblo peruano? Tanto para los que vivimos en el exterior, tanto para los que viven en Perú profundo, ¿no? Digamos, están re olvidados. Cuando quieren voto, ahí van. Y después olvidan. Lo que nosotros queremos es una nueva constitución para poder avanzar, para tener más derechos. Okay. Gracias. Bueno, seguimos aquí hablando con las compatriotas que han venido a manifestarse aquí en el Consulado General del Perú en Buenos Aires, una convocatoria a raíz de lo que está pasando en el Perú. Vamos a conversar con otra señorita. Señorita, ¿usted también viene de La Plata? Sí, venimos de La Plata. Bueno, acá estamos frente al consulado peruano general, ¿no? Somos peruanos que vivimos aquí en el exterior, en caso de Argentina, y estamos levantando nuestra voz de protesta contra este gobierno que acaba de asumir, usurpador, porque la señora Dina Boluarte dijo, si va a ganar Castillo, yo también me voy. Y lo primero que hizo fue la señora asumir, y bien la llamaron. Pero eso no es lo grave. Acá lo grave es la moción de vacancia, ¿no? Que en 10 minutos, sin tener la defensa del presidente Pedro Castillo en el Congreso, sin estar presente, en 10 minutos votaron rapidísimo, en 10 minutos, sin pleno debate. Sin debate. Pero digamos, se adelantó la votación del debate, en realidad la votación porque no hubo debate, dado a que el presidente Pedro Castillo también intentó instalar un gobierno. Se supone que iba a ser como un autogolpe, pero qué casualidad, ¿no? Porque estaba todo armado. El día anterior los congresistas ya estaban durmiendo en el Congreso. Eso no lo vamos a estar en los videos. Entonces aquí lo que se trata es que ha estado todo muy bien orquestado, muy bien planificado. Ya se venía a venir ese desenlace, porque el presidente Castillo nunca quiso cerrar el Congreso. ¿Y qué pasó? ¿Por qué decretó eso? ¿Por qué dictó? ¿Por qué leyó esa medida? Hay versiones que están saliendo que ha sido drogado, que ha sido presionado,
cuando tú miras el video del presidente Castillo, cuando empieza a leer, le tiembla la mano. Es como si Guido Bellido, uno de los congresistas, que lo fue a visitar hace poco, le dice, oye, presidente, ¿pero qué hizo? ¿Por qué hizo? No recuerdo nada. Oh, casualidad. O sea, acá esto no es, a ver, esto ha habido una planificación muy bien hecha. ¿Cómo es que las Fuerzas Armadas ya estaban todos preparados para recibir a Dina Boluarte en el Congreso? ¿Cómo es que todos los congresistas, la señora esta ya tenía la vestimenta, estaba todo perfecto? O sea, acá no seamos ingenuos. Nunca lo quisieron a Pedro Castillo, porque justamente es un prototipo de peruano que quizá nos representa justamente porque viene del Perú profundo, ¿no? Porque es un campesino, es un rondero, es un maestro. Desde el día 1 lo denostaron a él y a su familia. Eso es de público conocimiento, no es un invento. Yo creo que no he visto tanto racismo, tanto desprecio, ¿no? por esa color de piel tan diferente, que muchos peruanos somos cholos, o sea, no podemos darnos de blancos inteligentes. Si no, recordemos la señora María Carmen de Alba, la primera que fue presidenta del Congreso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en su discurso el día cuando se celebraba los 200 años del Congreso? Dijo, acá gobernamos para blancos e indios. Ese es el concepto que ellos manejan. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho por hacer y nosotros desconocemos. ¿Cómo salimos de esta situación, compatriotas? Mira, para empezar, vamos a empezar a restituir lo que es la ley del equilibrio de poderes. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República lo que hizo fue modificar la ley de equilibrio de poderes. ¿Qué es la ley de equilibrio de poderes? Funciona como una balanza de peso y contrapeso, donde el Ejecutivo fiscaliza al Legislativo y lo mismo. Pero ¿qué hizo el Congreso? Modificó esa ley, arrinconándole al Ejecutivo, que ya no podía incluso presentar el tema de la cuestión de confianza porque ya lo había temas modificado. De reforma política. Exacto, ya había modificado, pero es la única ley que nos garantiza la democracia, para que haya un equilibrio. Y lo peor, lo grave de eso, ¿sabe qué es? El Tribunal Constitucional le dio la razón. Eso es lo más grave. ¿Y por quiénes está nombrado el Tribunal Constitucional? Por el Congreso. Por el Congreso. Obviamente que responden a los mismos intereses. Segundo, estamos exigiendo y venimos a pedir la nueva Asamblea Constituyente. Una nueva Constitución. No podemos vivir con una Constitución fuji, montesinista, que se elaboró en plena dictadura, con un golpe de Estado. Eso fue un golpe de Estado en el año 1992, con Alberto Fujimori. Entonces, hay que volver a la historia, hay que conocer la historia. ¿Por qué estamos regidos por una constitución nefasta, corrupta, que solamente favorece a quién? A las empresas multinacionales, a los congresistas. Ahora no se han reelegido indefinidamente, no están por sacar la Cámara de Senadores. Entonces, yo creo que lo que estamos pidiendo, al menos desde acá, es cierre del Congreso, nueva Asamblea Constituyente y la liberación inmediata del presidente Pedro Castillo, porque él fue detenido en plenas funciones. No puede ser que todo está orquestado, no es casual. Y no es casual, en vez de llevarlo al Congreso a pedir explicaciones por qué hizo lo que hizo, no, lo llevaron a la cárcel. Porque si de verdad fuera un Congreso demócrata, tenían que haberle llevado al presidente al Congreso. ¿Qué hizo, presidente? Si el presidente sabía que la cuestión de confianza lo tenía que presentar en el Congreso. No, esto estuvo muy armado. Y acá tienen que dar las explicaciones el ministro de Defensa, la Premier y otros ministros, ¿no?, que estuvieron en eso. Acá hay mucho por esclarecer. Yo creo que peruanos en el exterior seguimos levantando nuestra voz. No será la primera vez, porque este es el comienzo, porque nuestros hermanos en Perú están siendo reprimidos totalmente. Exactamente, muchas gracias. Entonces, fuerza Perú y sigamos para adelante. El motivo de su presencia acá, ¿cuál es su reclamo? Bueno, yo he venido acá a apoyar a nuestro presidente y al cambio de constitución, y también es doloroso lo que está pasando ahí en Perú. Realmente me duele mucho al ver, porque tengo mi familia, tengo mis sobrinos, tengo todos allá, y yo voy a apoyar siempre desde acá Argentina para ellos. Ahí estoy tan triste que no puedo ni qué hablar, porque tantas cosas que miro por todas las redes.
es algo muy, más bien pediría a todos nuestros compatriotas que estamos acá residentes en Argentina que se unan a la lucha. Gracias. Hola, bueno, aquí nos congregamos en la puerta del consulado peruano como espacio que nos puede, digamos, posicionarnos en esta coyuntura que viene atravesando nuestro país, una situación muy difícil para el pueblo en su conjunto porque se ha dañado institucionalmente la voluntad popular que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República. Y entendemos como peruanos en el exterior que esta voluntad quebrada del voto popular y la voluntad popular en haber elegido a Pedro Castillo es una acción por parte de sectores antidemocráticos representados en el Congreso de la República que desde un inicio, desde el 28 de julio de 2021, se dedicaron a dañar la democracia en el Perú, haciendo todo lo imposible para que los cambios que Pedro Castillo había prometido no se dieran, ¿no? Desde ese lugar creemos que tenemos que fortalecer los lazos comunitarios que se encuentran en el Perú profundo, a medida tal que la democracia en el Perú, que se ha luchado fervientemente en los últimos años, no se pierda por sectores antidemocráticos que hoy se mascaran como personas democráticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta coyuntura apoyamos al sector popular que está solicitando, en primer lugar, la liberación del presidente Pedro Castillo, en segundo lugar, unas nuevas elecciones y en ese contexto una organización de un referéndum para la Asamblea Constituyente, como herramienta de dar empoderamiento al pueblo peruano y pueda cambiar el destino del país de lo más profundo del pueblo peruano, que tiene su única herramienta soberana de poder cambiar una estructura jurídica que hoy solamente sirve para desfavorecer al pueblo peruano, que ansía profundamente cambiar su situación, que nos agobia también. Por cierto, estamos en el exterior porque huimos de ese agobio económico implementado en los años 90, ¿no? Entonces, creemos importante fundamentalmente que las fuerzas populares democráticas en el Perú se mantengan alertas para unas nuevas elecciones y una convocatoria a la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución del 93. Gracias. Así que convocamos a que se acerquen el día de hoy y que se acerquen a otros días que seguramente el grupo de Peruanos en el Exterior va a ir convocando. Así que muchas gracias. Gracias, maestro. Estamos acá con uno de los compatriotas también que fue candidato al Congreso de la República, representando a los peruanos en el exterior, el señor Elmer Salvador Gutiérrez. Abajo el golpe de Estado fascista en Perú, cierre ya del narcocongreso. ¿Por qué narcocongreso, maestro? ¿Qué pasa? Creo que todos sabemos de que la mafia kirchnerista está Pero usted está poniendo ahí narcocongreso, oiga. Porque muchos de ellos están vinculados al narcotráfico y son financiados. Así es que creo que todo el Perú sabe. Y con eso financian su campaña. Bien. Así que los investiguen. Más allá de que vamos a debatir eso en algún momento, Salvador, usted está tirando munición gruesa contra el Congreso que tanto nos representa. Bueno, sus reclamos puntuales en esta tarde aquí en las afueras del consulado. Bueno, yo creo que es importante la manifestación de los compatriotas aquí que residimos en Argentina, porque sabemos que se ha violentado, prácticamente se ha hecho un golpe de Estado. Bueno, pero el golpe de Estado lo dio Castillo recién en su anuncio, disolver el Congreso. Pero hay que entender si realmente lo hizo él conscientemente o fue presionado o fue a punta ¿Usted también de las personas que piensa que fue drogado, le dieron valeriana, algo así?
no sé, el tiempo lo dirá, pero raro que el tipo haga eso y sabiendo de que obviamente no era lo que correspondía en el momento, ¿no? Entonces hay sospechas y denuncias ya de otro tipo de que haya sido pues presionado de alguna manera o drogado como ese, y no sería novedad. Sabemos de que en el Congreso y en la presidencia de la República pues hay de todo, ¿no? Y si no estuviéramos comentando. Bueno, después del 7 ya tenemos ahora, a este día sábado, tenemos una nueva presidenta, ha sido nombrada por el Congreso, ya recibió a las bancadas, ha recibido a Fuerza Popular, al secretario del Partido Fuerza Popular, a las bancadas que en otro tiempo fueron muy hostiles, con una postura muy radical y si se quiere decir casi racista contra el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Como siempre, en toda organización sabemos que hay los traidores, y una de las traidores es pues Dina Boluarte. Hace unos meses nada más, esta señora declaraba de que si vacaban a Castillo, ella se iba con él. Sin embargo, es sospechosa la actitud ahora de que una vez que han dado el golpe a Castillo, ella asuma la presidencia, que desde todo punto de vista legal sabemos que es inconstitucional, no tiene validez, porque sería un golpe de Estado. Salvador, de pronto, días antes, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se archivó la denuncia. ¿Usted cree que ha sido ya un plan orquestado para de alguna forma posicionar a Dina Boluarte en lugar de Pedro Castillo? Obviamente, todo ha sido preparado, ya viene con anticipación de algún tiempo, porque sabíamos de que Castillo, el pueblo estaba respaldando a Castillo, y bueno, había alguna forma de sacarlo. Y creo que utilizaron a esta señora Boluarte para darle el golpe, ¿no? Porque lo que se ha dado es un golpe de Estado. Y hasta ahora es inconstitucional hasta la asunción de ella, y creemos de que se tiene que recuperar el Estado de Derecho realmente en el país. Salvador, usted está con la gorrita que dice Tierra y Libertad. ¿Qué pasó con Tierra y Libertad? Que el partido político en algún momento también estuvo compitiendo en las elecciones. Es parte del Frente Amplio. Parte del Frente Amplio. Así es. Bien, maestro, muchas gracias. Ahí escuchamos. Vamos a escuchar un poquito a los oradores. Dina Boluarte no nos representa. Dina Boluarte no nos representa. No. Libertad a Castillo. Libertad a Castillo. Libertad a Castillo. Llamemos a una nueva asamblea constituyente. Vamos a hablar con el señor Francisco Azarga. Francisco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Usted la encuentra en todas las marchas. Está en todos lados usted, maestro. Sí, bueno, siempre con la esperanza de que... ¿Cuál es su lectura política respecto a la realidad que vive nuestro país y nosotros los peruanos en el exterior siempre atentos? Sí, mira, yo creo que en estos últimos días ha sucedido dos hechos muy importantes en nuestra región, como es en el caso de la condena a nuestra vicepresidenta Cristina de Kirchner. Y actual vicepresidenta. Y también a la salida de Pedro del Castillo, ¿no? La vacancia que le dio el Congreso. Son dos hechos que alarman también en nuestra sociedad, en nuestra región, porque son dos hechos que sucedieron y el pueblo no salió en ese momento a las calles. Así como pasó también con la condena a la vicepresidenta Cristina, el pueblo tampoco salió en la magnitud que tenía que salir a este... ¿Qué está pasando? Hay que analizando un poquito a fondo qué está pasando, digamos, hay un divorcio entre estos líderes que tienen aprobación, porque digamos, tanto Cristina Fernández de Kirchner es, digamos, el caudal de votos que llevó a Alberto Fernández al gobierno, y si bien, digamos, Pedro Castillo ha tenido una arremetida mediática con las acusaciones fiscales, pero ha tenido mayor aprobación que el Congreso. ¿Qué ha pasado con ese pueblo, con ese respaldo, con ese poder político? Eso, o sea, es una preocupación de nosotros, o sea, los pueblos, la gente, el pueblo, y lo mismo, digamos, con Castillo. Castillo, por ejemplo, ¿por qué también uno fue la salida? Yo creo que fue esa izquierda, ¿no? Yo lo pongo, esa izquierda bruta, achorada y traidora, porque no ha sido bien asesorado, bien representado, por lo cual ha sido uno de la salida del presidente Pedro Castillo. Y eso también vemos acá, que no hay tanta una sintonía, no hay una similitud acá lo que pasa en la Argentina. Vemos acá mismo que se hacen izquierdistas en el Perú y acá sin embargo votan a la derecha.
¿sí? Una derecha que siguen ellos apoyando, y sin embargo en el Perú dicen ahora que son de Castillo y son de tal. O sea, no hay una concordancia en estos juegos. Entonces, por lo tanto, son estas debilidades que nos hace tanto daño a nosotros. No tiene sentido, ¿no? Votar, como siempre vuelvo a repetir, a la izquierda nos hacemos izquierdista en Perú, sin embargo, aquí en Buenos Aires, Argentina, pues seguimos votando a la derecha. Nos hacemos con un gobierno que nos dio leyes en contra de los migrantes, sin embargo seguimos apoyando. Son dañinos, contradicciones que hacen mucho daño a nuestra región. Por lo tanto, hay que seguir, digamos, a salir a las calles, a seguir apoyando a gobiernos que han beneficiado a la grande mayoría, como el caso de Correa, como el caso de Evo Morales, el caso de Lula, el caso de Néstor Kirchner, el caso de Cristina. Vemos gobiernos populares que van en beneficio de nuestra sociedad. Perú profundo tinta. Yoka, Bucazón Cocasián, Chaita Azuaganí. ¡Viva el Perú! Bueno, señores, este es un hermano argentino que ha hablado en quechua. Vamos a hablar un poquito con él. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo le va? Su nombre, por favor. Ahí. Manuel Martínez. Bueno, acá con los compatriotas en esta manifestación, ¿cuál es su motivación que lo trae a manifestarse aquí en esta oportunidad? Bueno, efectivamente expresar mi solidaridad, nuestra solidaridad militante con las luchas que se vienen llevando adelante en el Perú, ¿no? Se ha levantado el Perú profundo aparentemente, por lo que vemos. Hay movilizaciones en el interior, en el Cusco, en Ica, en Arequipa, en Ayacucho, también en el norte. Y estas movilizaciones están mostrando de alguna manera que el pueblo se cansó, ya llegó a su límite, no soporta más la mafia de la política, de la politiquería y en particular el manejo de la derecha. Ahora, en Argentina ha ocurrido algo importante en la semana también, la condena a 6 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la prescripción de por vida a ejercer cargos públicos. ¿Cómo toma eso usted? Bueno, es parte de la misma política con la que han pretendido sacarlo, con la que lo han sacado a Castillo. Es decir, es el lawfare latinoamericano, es el lawfare manejado por los poderes concentrados, por los grupos de poder, los grupos oligárquicos, el capital financiero internacional y demás. No hay ninguna prueba de corrupción de Cristina, ninguna. Lo que ha habido es un alegato fiscal increíble, totalmente politizado, ¿no? Y han tenido todo el blindaje de los medios de comunicación. Entonces lo que quieren instalar es efectivamente que Cristina es corrupta, ahora que Cristina está condenada, y quieren sacarla del juego político. Por eso la proscripción. Pero todo está por verse. ¿Y a eso qué nos queda? ¿Cómo responde? Nos queda una reacción popular, seguro que va. No reconocemos a esta nueva presidenta que prácticamente ha sido una traidora. Y hay muchos oportunistas. Y cuando se habla de izquierda, yo discrepo con ese asunto. Izquierda, hay oportunistas. Ser izquierda significa ser compañero no hipócrita, significa no ser delincuente, significa ser correcto, solidario. Pero eso no encontramos. Lo que van al Estado es a llenarse los bolsillos igual que hace la derecha. Entonces no hay esa diferenciación, compatriotas. Les planteo que el lunes o martes vayamos con una movilización a la Cancillería y que eso sea, digamos, más organizado, y que invitemos también a nuestros compatriotas de Argentina que nos acompañen, porque la lucha es de todos. Bueno, compañeros, ¡viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Argentina! ¡Viva la patria grande! ¡Viva! Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el motivo de su presencia? Bueno, estamos acá para apoyar a nuestros hermanos peruanos. Usted de Bolivia, ¿verdad? Yo soy de Bolivia, sí. Y bueno, estamos acá para apoyar a los hermanos peruanos por esta situación muy difícil la que está pasando en Perú. La destitución del hermano del presidente Pedro Castillo, sí. Y bueno, ha estado retenido de su libertad, así que callar a un presidente democráticamente elegido por el pueblo es callar a un pueblo, así que violando sus derechos del pueblo. Yo sé que el presidente ha emitido 46 proyectos de leyes para que el Congreso pueda aprobarlos, y el Congreso no está trabajando a favor del pueblo. Así que es el momento de que todos los hermanos de nuestra Yayala nos unamos y empecemos a estar enlazados por nuestros derechos, por nuestras
libertad de expresión, así que bueno, es el momento de que tanto también acá como en la Argentina lo que estamos viviendo por la protección de nuestra hermana Cristina de Kirchner, no solamente estos fascistas de las logias, de las grandes élites, ¿no?, que quieren someter al pueblo y callar, porque ellos vienen por nuestros recursos naturales, por nuestras riquezas. Entonces es el momento de defender nuestra tierra, tanto Brasil, que empiecen a despertar los hermanos de Brasil, los pueblos originarios de Chile, de Perú, como Bolivia también, que también están ellos queriendo también provocar un otro golpe de Estado en Bolivia. Así que el pueblo es el que tiene que salir a las calles a defender sus derechos. Así que nos solidarizamos con el pueblo peruano, porque todos somos hermanos, que la historia nos unía tanto el Alto Perú como el Bajo Perú. Que viva la patria grande, que viva nuestra Yala, perdón. Gracias. Lo que hoy en día está sucediendo en el Perú ha sucedido en Bolivia en 2019. Hubo un golpe de Estado, hubo una mujer que se ha posesionado en el poder del Estado, en el mismo Congreso, cuando también el Congreso de nuestro país ha sido usurpado por esta Yanine Áñez de ese entonces, que hoy en día está pagando su culpa en la cárcel. Lo mismo acá está pasando en Perú con Baluarte, que Perú tiene mucho oro. Han saqueado de la llegada de la colonia, han saqueado el oro, la plata, han saqueado, hoy en día están saqueando con monopolios las riquezas naturales que tenemos. En Bolivia hoy en día están viendo nuestro litio, así como en el Perú tienen el litio, en la Argentina también. Están viendo eso y para eso nosotros tenemos que unirnos. Tenemos que ir a contrarrestar contra este sistema que solamente viene a saquear. Y lo más importante que nosotros como inmigrantes acá en la Argentina venimos a poner nuestro capital, que es lo más importante, el capital humano. Es por eso que también tenemos que enlazarnos con los hermanos argentinos para ir solo abrazados en una sola revolución, para ir en contra de este sistema. Yo desde mi punto de vista, hermanos y hermanas peruanas, compañeras también acá, les deseo mucha fuerza. Esta lucha recién comienza. Yo creo que hay muchos hermanos ya heridos en el Perú. Lo lamentamos, desde mi punto de vista lo lamento, es todo. Ya estamos a pocos días del fin de año y es doloroso. Sabemos que muchos familiares acá deben estar presentes peleando allá en el Perú. Sabemos que nuestros pueblos hermanos originarios están llegando hasta Lima para enfrentar este sistema. Pero lo que tenemos que saber es, tenemos que tener en cuenta que esto tiene que terminar con la vuelta de Pedro Castillo al poder, con la disolución del Congreso, lo que pedimos, y si es posible que se arme la nueva constitución política del Estado peruano. Esa constitución que represente a todos, no solamente a estos limeños que hoy en día están adentro del poder por discriminación a nuestra identidad, que la identidad de nuestros pueblos. Somos hermanos que tenemos en la sangre lo que han sido nuestros antepasados, ¿no? Los incas, los collas, los aymaras, los quichuas, ¿no? Ahí está nuestro gran imperio incaico, que han desaparecido, pero no habrán desaparecido todas esas estructuras, pero no, a nosotros no nos han desaparecido. Acá estamos nosotros, como dijo en algún momento Evo Morales, y dijo, siempre nuestros pueblos volveremos y seremos millones. Estamos acá, estamos diseminados en todas partes del mundo. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Yo siempre siento, por ejemplo, mirando un problema un poco en el mundo y un problema en la región, porque lo que se da en el mundo tiene repercusiones en lo local. Y la región prácticamente hay todo un interés de la geopolítica de recuperar Perú, Argentina y Brasil, porque capturando estos países van a tener recursos naturales y garantizado abastecer con materias primas para los países, ya sea Estados Unidos o Europa. Entonces me parece que es un problema de fondo, que hay que empezar por ahí. Y el autogolpe de Castillo es un trabajo que ya se venía dando. Entonces la única alternativa es que el pueblo esté organizado y dé el respaldo
para restituir a Castillo. Eso es lo que podría comentar. Bien, bueno, ya como tú sabes, ya tenemos nueva presidenta, tenemos una nueva gestión con la venia del Congreso, ya ha convocado a todas las bancadas, pero hay algunas que no quieren participar. Bueno, ¿cómo ves, digamos, el futuro de Dina Boluarte con un Congreso que ha sido muy adverso al gobierno, que precisamente a la fórmula de gobierno que ella integraba, ¿no? Y el llamado a formar un gabinete, un gobierno de ancha base? ¿Qué lectura haces de esa denominación ancha base? Mira, me parece complejo que nuestro pueblo quiere el cambio y es necesario. El asunto es que ya no hay confianza. No tenemos confianza ya por la debilidad de Castillo, pero no tenemos confianza también con este Congreso. Y peor con la nueva presidenta, que prácticamente traicionó al partido que lo llevó al gobierno. Entonces, esa desconfianza me parece que lo más conveniente es avanzar en la renovación total, tanto del Congreso como de la nueva presidencia. Me parece que sería la salida ahí, pero tenemos que ser cuerdos, no buscar, digamos, la polarización, sino ir en ese sentido, porque necesitamos una respuesta a esta crisis a Perú, porque los que se perjudican son el gran pueblo, nuestros hermanos. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Que viva el Perú!